Es martes de la cuarta semana de Pascua. Hoy es 27 de abril del año del Señor 2021. Ayer nos tomamos un día de vacaciones. Hoy continuamos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Sería conveniente que leyeras todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que gira alrededor de Jesús el buen pastor. Hoy Jesús está en Jerusalén en la fiesta de la dedicación del templo. Esta era una fiesta relativamente nueva, a diferencia de la Pascua de Pentecostés, que eran fiestas ya muy antiguas. Esta fiesta se originó hacia el año 164 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la familia de Antíoco Epifanes, que gobernaban Siria y querían apoderarse también de Egipto, tuvieron que someter a los pueblos limítrofes del pueblo de Israel entre ellos. Entonces pues, querían que tuvieran la misma cultura, la misma religión. Y ellos, ayudados por algunos judíos de Jerusalén, introdujeron los cultos paganos a Zeus. Lo introdujeron en el templo de Jerusalén y quitaron la marca de la circuncisión. Querían helenizar, hacer griegos a los judíos, que dejaran su religión al final de cuentas. Así es que, así es que ellos pues querían ya no ser diferentes a los otros pueblos. Ahora bien, los macabeos empezaron una lucha contra los asirios de Antíoco Epifanes, va a ser esa lucha constante contra ellos. Y finalmente los macabeos van a ser capaces de derrotar a las tropas de Antíoco Epifanes. Y en el año 164 a.C. Rededican el templo de Jerusalén. Entonces se recordaba la fidelidad de Yahvé hacia el pueblo de Israel. Esa fidelidad que había sido siempre importante para el pueblo de Israel. Pero por otra parte, recordaba cómo Israel había sido infiel al Señor, ¿no? Y por eso ahí estamos la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel. Y ahí los judíos son aquellos que, al final de cuentas, en el Evangelio de Juan, que no creyeron en Jesús. Y hacen la pregunta: dinos si tú eres el Mesías o no, si tú eres el Cristo. La respuesta de Jesús es muy clara, ¿no? ¿No? Ya se los he dicho, pero no me creen. Uno puede, como dice, si alguien no quiere creer, no quiere entender, puedes dar todas las explicaciones que quieras, pero no vas a creer, porque están encerrados en su mundo, a final de cuentas, en su mundito. Ahora, Jesús lo dice: las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de esto, a final de cuentas. Ahora, lo que sigue es más grave, ¿no? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas, ¿no? No le creyeron a Jesús porque no eran parte del rebaño del Señor, porque no son capaces de escuchar la voz. Quien escucha mi voz, ¿no? Al final de cuentas, son las ovejas de Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Y creo que sería para hacer una reflexión. ¿Somos parte de las ovejas de Jesús? ¿Las escuchamos, esas ovejas o no? Perdón, ¿escuchamos esa voz o no? Porque podemos ser cristianos, pero de pura lengua, sin ser realmente cristianos de corazón. Dice en un documento de la Iglesia del Vaticano II, Lumen Gentium, que hay cristianos que están ahí con el cuerpo, pero no con el espíritu. Que sí somos cristianos, pero no escuchamos a Jesús, escuchamos tantas otras voces que no son aquellas voces que dan vida. Podemos ser, si quieren, institucionalmente parte del rebaño de Jesús, pero no realmente. Cada quien deberíamos hacer un examen
de conciencia si somos o no somos. Ahora, Jesús nos conoce verdaderamente y eso es lo importante. Y nadie nos va a arrebatar. Esa es la confianza. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesús, ¿no? Porque el Padre se las ha dado esas ovejas a Jesús para que las salve. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Ser fieles al Señor, dedicarnos, rededicarnos al Señor. Y luego termina con una cosa muy fuerte, al final de cuentas, una frase: el Padre y yo somos uno. Esa unidad, intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. Es la intimidad que tenemos que tener también nosotros con Dios Padre. Hoy es martes, hay adoración al Santísimo desde las 8:30 de la mañana a las 6:30. Adora al Señor y ve a misa. Tenemos misa a las 7. Ve a misa. Te recomiendo, te invito. Dios te bendiga, te guarde y te muestre su rostro. Amén.